bien, ya estamos con Franco Granton, él es psicólogo, psicoterapeuta, además es muy conocido ya por la comunidad, ha conducido durante mucho tiempo un programa radial en una emisora local que llega a todo el país, con consejos sumamente acertados con respecto a cómo manejar nuestra vida, nuestras emociones, nuestra salud mental. Vamos a darle la bienvenida entonces para conversar acerca de esto, acerca del duelo y qué cosa es lo que hace más difícil sobrellevarlo, en época de pandemia. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto tenerte en el programa. Gracias a ti, Pepe. Un gusto siempre poder conversar contigo y esta vez de un tema que es muchas veces un tabú, que tiene que ver con la muerte, sí. que muchas veces tratamos de evitar tocarlo y que es tan necesario en estos momentos que estamos viviendo. Es un tema espinoso, incómodo, doloroso. Siempre el duelo es pesado y difícil, sobre todo en situación de pandemia. A tu juicio, a tu buen criterio, Franco, ¿qué cosa es lo que hace que el duelo durante la pandemia en personas que han perdido seres queridos íntimamente por COVID, ¿qué es lo que hace difícil con respecto a otras circunstancias? Mira, Pepe, yo marcaría quizás dos momentos. Tenemos la parte previa antes de que la persona pierda la vida o que fallezca, y es todo este momento en el cual el familiar no tiene acceso, en muchos casos, a la información sobre qué es lo que está pasando. Y eso genera mucha ansiedad, definitivamente, porque hay toda esta preocupación de perder al ser querido, pero también toda esta culpa que se puede generar por no estar en esos últimos minutos de vida de la persona. Entonces, toda la parte previa es sumamente importante y está siendo sumamente fuerte para manejar. Y la parte post, cuando ya la persona fallece, que uno también no tiene esta oportunidad de tener este velorio o este entierro, que son escenarios culturales, pero que nos hemos venido preparando a lo largo de la vida y que son adaptativos para, no todas las personas, pero para muchas personas, como una oportunidad también de cierre. Entonces todo esto se ha perdido. Se genera mucha ansiedad, mucha culpa, y al mismo tiempo se pierde esta oportunidad de cierre, y eso genera muchas problemáticas y dificultades emocionales en las personas. Ansiedad, culpa de no haber podido estar, culpa de no haber podido acompañar, pero también podría ser que el sentimiento de culpa, que es un sentimiento para mí, el gusto de los más inútiles que hay, porque no te permite a veces moverte más allá, el sentido de culpa de sentir qué es lo que le puede pasar a los niños, que ellos han sido responsables del contagio de esa persona, ¿no es cierto? Y que como consecuencia de algún descuido que ellos tuyen, esto complica más el panorama, además, ¿no? Sí, por ahí, por ejemplo, y eso que los niños, tal vez esta culpa puede difuminarse si es que no terminan de entender bien cuál es esta dinámica del virus, pero un adolescente que a sabiendas o habiendo estado prohibido de salir de la casa, se sale a escondidas o sale pero terminó pues, como dicen ellos, chapándose a la chica o al chico que le gusta. Correcto. Y se expusieron, entonces ahí la sensación de culpa es mucho más grande, más grande. Perdona, no sé que se me escape la idea, que la falta de predictibilidad, no necesariamente de la enfermedad en sí misma, sino de la cantidad o posibilidad de que vayas a poder tener de manera oportuna acceso a un centro hospitalario donde te pudieran sacar, entre comillas, de morir, juega enormemente en contra con esto. ¿Cómo lidiar con ese estrés, con ese miedo, con esa falta de predictibilidad? Claro, de hecho, uno de los puntos importantes, en terapia nosotros trabajamos cuando hay ansiedad que surge de una razón que no tiene validez. Por ejemplo, pensar que hay un monstruo. Tú en terapia trabajas la irracionalidad de esa causa, pero cuando la causa es real, sí, realmente no hay camas que puedan apoyarte, o quedan pocas camas, o es muy difícil el acceso al tratamiento. Entonces el trabajo no apunta a cambiar este pensamiento irracional, sino apuntamos principalmente a buscar alternativas que te hagan sentir más seguro, como por ejemplo conductas preventivas, conductas de cuidado. Mientras más alto es el riesgo, y es un riesgo real, entonces es más importante que puedas tener este tipo de conductas de cuidado preventivas, ¿no?
Un tema que a mí me preocupa en relación a esto por la incógnita que me deja, y creo que puedes ayudar y podrías ayudarnos a quienes como yo estén pensando lo mismo. Hay gente que es muy poco pegada a los cuidados y a tener una condición de vida saludable y qué sé yo, como en la vida. Y precisamente durante la pandemia tú los ves en la calle, que caminan sin medidas, son las personas que entran y salen y no les importa, ¿no? Y dicen, bueno, total, si me muero, pues no importa, ¿no? Ya viví. Eso también impacta negativamente en cómo poder afrontar este miedo al entorno. De hecho, o sea, en el fondo, cuando uno minimiza, el miedo se genera en un desbalance entre lo que nosotros vemos como el peligro, la amenaza y mis capacidades. Entonces hay dos opciones. O uno refuerza las capacidades, porque cuando las capacidades le ganan a la amenaza, disminuye la ansiedad. Entonces, si tú ves, por ejemplo, como te comentaba, que el riesgo es que me contagie y que no haya alternativas de solución o de cuidado, entonces aumento mis capacidades, me cuido, no salgo, tengo conductas preventivas. Pero hay otras personas que en vez de reforzar las capacidades, lo que hacen es minimizan el riesgo. No, a mí no me voy a contagiar, a mí no me va a pasar nada. Ningunear la situación. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento quiero conversar acerca de cómo tratar el tema, cómo prepararnos para la muerte frente a una persona que está enferma y que se está complicando y que está en cuidados intensivos. ¿Cómo darle el soporte? De eso vamos a conversar más adelante. Franco, nunca nadie está preparado para este tipo de situaciones, por supuesto, pero hay gente que toma la muerte con mucho más tranquilidad y naturalidad. Hay gente que no entiende que la vida acaba de alguna manera o continúa de alguna manera distinta. En una persona con COVID, yo pienso que lo primero que puede sentir una persona que se ha contagiado es miedo a morirse, ¿no? Me parece que por ahí viene la cosa, es el miedo a la muerte. O sea, me da COVID a mí, la verdad es que yo usaría los dedos, pero sí tendría miedo a morir. ¿De qué manera podemos, y la familia también, entonces, cómo brindar ese soporte? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué consejos nos puedes dar? Mira, en un espacio ideal, Pepe, de todas maneras sería importante contar con un soporte profesional de salud mental, ¿no? Pero si ya estamos hablando de un trabajo desde casa, los primeros días van a ser recontra importantes porque vamos a ir viendo qué tan grave es la situación. Entonces, si realmente uno tiene el virus y uno está pasándola, digamos, bajo circunstancias manejables, tal vez este miedo a la muerte va a disminuir radicalmente. Pero si la situación más bien se complica y terminamos yendo a la clínica o al hospital, sí va a ser importante hablar de la muerte. Es importante cuando una persona está con COVID y entra al hospital, de todas maneras le va a pasar por la cabeza o por la mente, me puedo morir. Entonces, como familiar, una de las estrategias más importantes es brindar un espacio, uno, de escucha, y dos, de validar las emociones. Si la persona siente miedo, hay que entender que el miedo es real y que la persona la está sintiendo, porque muchas veces nosotros, por querer hacer sentir bien a nuestros seres queridos, les decimos, no tengas miedo, no tengas pena, y ahí invalidamos emociones que son necesarias de sentir para luego tener fortaleza para afrontar esta dificultad. ¿Cómo podemos brindar soporte? ¿Cuál es el elemento más importante que debe tener una persona que está pasando por un duelo durante la pandemia? ¿Qué cosa crees tú que es lo que nos ha afectado y qué consejos nos darías para poder ayudar a estas personas? Nuevamente, o sea, de hecho hay que trabajar, por ejemplo, con emociones que van a surgir y que no necesariamente se sostienen desde causas racionales, ¿no? Uno siente culpa, nuevamente, como te comentaba, entonces uno tiene que trabajar con esta culpa, porque muchas veces uno piensa, yo debí estar en esos momentos. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo he trabajado con personas que han perdido seres queridos, especialmente en este proceso de COVID, es entender que la relevancia está en haber sido parte del proceso de la vida, porque al final esos últimos días es como las letritas de una película. Entonces, el valor, la persona que vivió
va a valorar, si la persona que vivió, tú le dieras la oportunidad de escoger entre tenerte presente en el proceso de su vida o en estos últimos 2-3 días, de todas maneras siempre van a escoger esta parte, estar contigo en todas esas experiencias. Entonces es una de las ejes importantes. Y el otro, en todo caso, sería siempre escuchar, permitirse sentir, no bloquearse, porque el duelo es la tristeza frente a la pérdida en una situación esperable, es saludable. Entonces sí es bueno sentir la pena. Franco, te agradezco muchísimo. Me ha dado muchísimo gusto verte después de algún tiempo. Siempre serás bienvenido en esta casa, en este programa. Muchas gracias. Vení, por favor. Gracias por haber estado. Cuídate mucho. Cuida mucho. A mí me da mucho gusto también haberte visto y poder conversar contigo, y un abrazo muy fuerte a todos tus seguidores. Igualmente, mi querido amigo. Un abrazote. Cuídate. Con ustedes tenemos un video preparado por el doctor Felipe Ramos, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, con algunas recomendaciones precisamente para aquellas personas que pudieran tener algunos rasgos o algunos síntomas de depresión. Vamos a disfrutar de él, vamos a aprovechar lo que nos dice para estar siempre a buena salvaguardia.